Álvaro Alonso. Ya tenemos campeón. No de Fórmula 1. De eso ya lo teníamos coronado. Hace tiempo, como bien sabrán. Quedaba por dirimir en este gran premio el campeonato de Fórmula 2. Esos que están a un pasito de la categoría reina. Desde Monza no había habido Fórmula 2. De estas cosas de los calendarios y sus peculiaridades. Y por lo tanto, desde hace mucho tiempo había quedado aplazada esta lucha final por ser campeón. Theo Jérôme Julien Pourchaire. Theo Pourchaire, para los amigos y los que nos dedicamos a esto. 20 años, francés de la ciudad de Grasse. Ya había sido campeón de Fórmula 4 francesa, subcampeón de la Fórmula 3 y subcampeón también de la Fórmula 2 el pasado año, ¿eh? Y ya había debutado a lomos de un Fórmula 1, con su escudería madre, Alfa Romeo. En 2022, creo recordar que en Estados Unidos, y en este 2023 en México, lo que ya hablamos aquí, y en Abu Dhabi en este fin de semana. Ahora se ha convertido en campeón de la Fórmula 2, ante un incombustible Frédéric Besti, que también ha hecho un temporadón, con hasta 6 victorias y con una primera parte de dominio absoluto. Parecía él el destinado a ser campeón, pero Pourchaire ha sido el más regular, a pesar de solo tener una victoria, y fue la primera de la temporada, nada más. Ha sido el que menos problemas tuvo, el que a base de consistencia se proclamó campeón de esta primera categoría de los jóvenes. Y le va a pasar como a otros muchos, ¿eh? Como a Drugovich el año pasado, o como a Piastri, sin asiento en Fórmula 1 el año que viene. En esta situación concreta es un tanto sorprendente, porque pertenece a Sauber. El próximo año será Sauber, este año fue Alfa Romeo. Y que tiene 2 pilotos que, en fin, por quedarnos un poquito cortos, poco han demostrado. Pero estas son las cosas de la Fórmula 1 que ya conocen, y con esto ninguno a la espera de lo que pueda pasar con Sargent, que aún no está confirmado oficialmente. Ninguno de la actual Fórmula 2 va a subir a la Fórmula 1. Veremos en el futuro si alguno de estos consigue un hueco a la vista de la silly season que nos puede esperar en 2024. Damas y caballeros, es un placer. Sean bienvenidos. Se terminó la temporada 2023 de Fórmula 1, se acabó, finiquitada. Lo único que queda son unos test post-temporada en esta semana en Abu Dhabi, que son bastante irrelevantes. Sin pilotos nuevos y con los coches de este año, lo único interesante es ver las piezas nuevas que puedan probar los equipos para el próximo año, pero bueno, no queda nada más en el horizonte que contar en este año al menos, tan solo esperar al regreso de este deporte, allá por finales de febrero o marzo, que es cuando se apagan los semáforos en Bahrein. No queda nada, hombre, no queda nada. Venga. Terminamos esta temporada 2023 como la empezamos, y lo que ha sido realmente Max Verstappen ganando. Ha tenido un fin de semana muy plácido, sin sorpresas y sin mucho movimiento, y esta vez también sin caos por atrás, que hubo en otros grandes premios. En los libres parecía que Red Bull estaba un poco desenfocado, incómodo, Max Verstappen también, y que no encontraban su lugar, pero finalmente en clasificación y ante nadie que le pudiera hacer frente, pues consiguió la pole. El domingo, más de lo mismo. Leclerc le atacó y se puso en paralelo en la primera vuelta, pero en cuanto Max cogió cancha, lo sacó del DRS, de la zona de DRS, de menos de un segundo, y sin problema alguno llegó primero a la bandera de cuadros. Campeonísimo Max. 19ª victoria en un 2023, que lleva su nombre, Max Emilian Verstappen. Segundo, Charles Leclerc, que en estas últimas carreras se ha puesto a tono, con 2 poles y 3 podios. Ha pegado un tirón final en una temporada que
ha sentado bastante descafeinada, tanto para él como para su equipo. En esta ocasión consiguió un sorprendente segundo puesto en la clasificación, sorprendente porque no se esperaba casi nada de Ferrari en este circuito, y en las prácticas, de hecho, estaban sufriendo, y que Carlos hubiera caído en la Q1, pues tampoco era buen augurio. Sin embargo, se coló frente a unos McLaren y Mercedes que parecían más favoritos que los de Maranello, en un fin de semana que se jugaba el subcampeonato Ferrari de subconstructores, y Leclerc sacó su nivel. Y en carrera incomodó al principio un poco a Max, como decíamos, pero poco más pudo hacer, salvo tirar hacia adelante en una carrera bastante solitaria en ese segundo puesto. Salvo al final, con la calculadora en la mano, el propio Leclerc se le ocurrió que si dejaba pasar a Pérez y retenía a Russell, podían lograr salir las cuentas para ese subcampeonato frente a un Sainz que estaba fuera de los puntos. Pero no fue así, y se les ocurrió bastante tarde. Que se le tenga que ocurrir al propio piloto, que está a 200 o 300 kilómetros por hora, y en el muro no haya nadie pensando en esta opción. Pero bueno, con la sanción a Pérez todo era bastante más complicado. Tercero, podio para George Russell. Qué bien, por fin consigue un gran resultado en una temporada muy discreta para él. Segundo podio de la temporada, el primero fue en aquel lejano Montmeló. Ha hecho una gran carrera aquí en Abu Dhabi, de esas de las que es capaz George Russell, y muy por encima de todo el fin de semana de su compañero. Salía cuarto, pero en las primeras curvas se le coló Norris. Luego, en el desvanecimiento paulatino de Piastri, se deshizo de él, y en la primera parada la hizo al mismo tiempo que Norris. Y a McLaren le falló una pistola, por lo que consiguió pasarle en boxes. A partir de ahí, a protegerse de Norris y siempre mirando de reojo la posibilidad de que Checo llegara desde atrás. Y efectivamente llegó, pero con una sanción a cuestas. A pesar de lo de Leclerc, no pudo hacer colchón Checo Pérez, y llevó esto al británico al podio en su última carrera de la temporada. Y se cuelga una mini medalla de héroe del subcampeonato, porque si no fuera por este carrerón y este fin de semana de George Russell no lo hubieran conseguido, porque Hamilton, ¿dónde quedó? Cuarto, Checo Pérez, después de la sanción. Empezaba noveno, después de que el sábado le anularan la vuelta buena por límites de pista, por lo que en carrera tocaba remontar otra vez. Y así lo hizo, efectivamente. En la primera vuelta se deshizo del Haas, se puso a luchar con Hamilton mientras Gasly se le colaba, pero el ritmo de los Red Bull era muy superior a todos estos que le rodeaban a Checo en estas posiciones, y poco después el francés cayó. Alargó su primer stint lo máximo posible, y antes de la segunda parada pudo quitarse de encima a Alonso y Oscar Piastri. El drama, es decir, la sanción, vino en el último stint. En plena lucha por el cuarto puesto con Lando Norris, se chocaron sin que ninguno saliera muy perjudicado. Checo no cogía mucho el vértice esperando que Norris se achantara y se quedara detrás, pero este no lo hizo. Y se tocaron, lo que obligó al británico a saltarse la curva. Finalmente lo adelantó en la siguiente vuelta, pero no sin llevarse una sanción por esta acción, que lo sacó del podio, efectivamente. Quinto y sexto, los McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri. Se esperaba mucho más de ellos en este circuito, y así parecía por las prácticas. El sábado Piastri consiguió el tercero, mientras que Lando, después de patinar en su vuelta lanzada, tan solo fue quinto. El domingo Oscar se fue desvaneciendo poquito a poquito, por lo que perdió posición con el propio Lando Norris, luego con Russell y ya a mitad de carrera con Pérez. Y sí que pudo resistir a Alonso y finalmente consiguió esta sexta posición, que no estuvo nada mal. Lando Norris, como decíamos, estuvo por delante de Russell, pero Mercedes parecía tener aquí un poquito más, no mucho más, pero un poquito, y perdió posición con él y con Checo posteriormente, así que terminó como empezó, quinto, solo ganó la posición de Piastri. Séptimo, nuestro Fernando Alonso, que cierra una temporada fantástica, cuarto puesto en el Mundial, quedémonos con eso, en el Mundial de Pilotos, con el milagro final, porque no estaba todo de cara en esta última cita del Mundial. De hecho, empató a puntos con Leclerc
pero tenía más podios, Alonso. En Abu Dhabi salía séptimo y terminó séptimo. Pero tuvo mucha acción en pista con un Aston Martin que sufría bastante en recta. Tuvo una bonita guerra con Hamilton, de la que finalmente consiguió sobrevivir y consiguió pasar a Tsunoda, que salía por delante. Pero al perderla con Checo, pues se quedó donde empezó. Aún así, una temporada de ensueño. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir que este hombre iba a conseguir con Aston Martin 8 podios? 8 podios y sería cuarto en el Mundial de Pilotos, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir cuando fichó en aquel agosto por Aston Martin? Trasnochadamente fichó. Ahora pues toca crecer y subir con esta base, que es lo importante. Lo importante no es quedar cuarto en el Mundial, que es meritorio. Lo importante es que nuestro piloto, que al final su objetivo, consiga ser tricampeón. Así que veremos. Octavo, Yuki Tsunoda. Qué gran carrera del japonés. Una estrategia diferente y a buen ritmo consiguió mantenerse en puntos. Salía sexto, ¿eh? Su mejor posición desde que está en Fórmula 1. Y buen momento, buena época para conseguir este tipo de resultados. Segunda vez en 3 carreras que puntúa. Así que buen final para encarar una temporada clave en su futuro, en la estructura de Red Bull. Clave para todos los pilotos que tienen. Bueno, Verstappen no, pero me refiero al resto. Noveno, Hamilton. Con mal sabor de boca se va en este final de temporada. En Las Vegas séptimo y ahora noveno. Y por detrás de un Alfa Tauri. Con todo el fin de semana lejos de George Russell. Es que se quedó en Q2 por segunda vez consecutiva. Y tan solo pudo remontar para obtener 2 puntitos. Pero bueno, a pesar de ello consigue el tercer puesto en el Mundial, que no es cosa menor, el mejor de los del resto, pero claro, al final con lo que te quedas, en ese final, lo que queda en la memoria, en fin. Bueno, completó la zona de puntos Lance Stroll y sin nada de Abu Dhabi se han ido Ricciardo, los Alpine, con sus enganchones internos, los Haas, los Williams, los Alfa Romeo y Carlos Sainz, que retiró su coche en la última vuelta. Ha tenido otro fin de semana terrorífico como en Las Vegas. Es que terror, una pesadilla. El sábado se quedaba en Q1 después de no lograr hacer una vuelta limpia. Y en carrera intentaron ir a estrategia diferente a una sola parada, pero en el proceso quedó patente que no era lo idóneo. Así que a lo Ferrari cambiaron atropelladamente y esto ya dinamitó completamente sus posibilidades de alcanzar los puntos, que no le vendrían nada mal en su lucha, en la lucha de la escudería por el subcampeonato de constructores. Un mal final de temporada ajeno al propio Carlos, con lo de la alcantarilla y esto. Y lo dejó séptimo en el Mundial. Es una pena, porque si todo fuera normal hubiera conseguido ese cuarto puesto en el Mundial. Pero bueno, final de temporada. Ya no hay más, tan solo esos test irrelevantes. Pero bueno, por nuestra parte no se preocupen, que aún queda uno. Les debo uno, que ya verán cuál es. Hay que despedirse bien y resumir todo lo sucedido. Así que comiencen ustedes a descansar.